Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos nuevamente a su comunidad digital de Lección Divina. Hoy estamos con un gran hermano que no necesita presentación, pues es conocido mundialmente. Estamos con nuestro hermano Frank Morera. Bienvenido, hermano. Muchas gracias por la invitación. Que Dios ¿Qué los te bendiga parece? a todos. Igualmente, hermano, muchas gracias a ti, hermano. ¿Qué te parece si nos diriges con una oración, hermano, para empezar? ¿Cómo no? En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor, manda el Espíritu Santo en nuestro auxilio, que te venga y nos abre el corazón, la mente, el entendimiento para poder entender tu mensaje y poder construir el reino de Dios. Todo esto te lo pedimos en nombre de Jesús, el Señor. Amén. María, Amén. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Ruega por nosotros. Muchas gracias, hermano. Pues nuevamente bienvenido y muchas gracias por tu tiempo y por tu disposición. Sabemos que lo tuyo es la apologética católica, ¿verdad? Bueno, sí, es lo que llevo muchos años haciéndolo, pero ya prácticamente yo no hago apologética en lo que hoy en día se entiende como apologética, porque hoy en día la apologética es debatir con todo el mundo y ver quién gana. Ya, Y ya eso no es el camino que el Señor me ha llevado a mí. Yo he ido más que nada ahora por enseñar a las personas a saber dar testimonio de su fe, a saber cómo dar respuesta, pero no esta apologética de bronca, que no digo que es mala, pero por lo menos no es mi estilo. muy bien, muy bien. Hermano, y queríamos preguntarte ya para ahondar en el tema de las preguntas. eh, ya ves que últimamente o recientemente, bueno, ya tiene tiempo, pero la nueva era se ha filtrado muchísimo, inclusive dentro de la Iglesia Católica. ¿Por qué crees que los católicos caemos tanto en la nueva era y ni cuenta nos damos? Son varios factores. Lo primero que yo diría es que una total falta de formación, porque hoy en día cuando tenemos acceso a más información es cuando menos informados estamos. Porque yo me acuerdo hace 20 años yo iba a hacer un tema y tenía que ir a la biblioteca y tenía que sacar libros, si tenían los libros. Nunca se me olvida una vez que hice un programa en la Nueva Era y tuve que entrar a una librería de la Nueva Era a comprar un libro y me pasó una cosa rarísima. Yo iba del trabajo, salí del trabajo mío, iba de cuello corbata con traje, o sea que no tenía ningún aspecto extraño, ni tenía programa de televisión, nada, no existía nada de eso. Era programa de radio. Desde que entré, la señora que estaba en la puerta no me quitó los ojos de arriba, como si yo me fuera a robar algo. Y compré el libro y comprando el libro me miraba fijamente a los ojos. Y después una mujer que estaba allí le dijo, siento que aquí hay malas vibraciones. Yo tenía ganas de decir, las malas vibraciones las tiene usted. Tenía ganas yo que por cierto estaba tratando de venderle a una señora una piedra de cuarzo así en mil y pico de dólares, porque decía que el esposo estaba dentro, que se había muerto, estaba dentro de la piedra. Y ahora yo digo, y ahora que solamente tenemos que abrir la computer, solamente la tenemos que abrir para tener cualquier tipo de información que tú quieras. Hay una desinformación tremenda. El- y yo no diría desinformación, a veces tengo que tener cuidado con las palabras, porque una palabra que aquí es buena, allá es mala, y una palabra que allá es mala, pues para mí es buena, pero no sé si esta palabra será buena o mala, pero ya para mí no tiene significado. Así malo, yo digo que el problema es que hoy tenemos un relajo espiritual en la iglesia imponente, cada cual quiere hacer lo que le da la gana. Cada día perdemos más el sentido de ser católico, porque cada día un católico quiere decir que somos iguales en el mundo entero, y cada día un católico de aquí es totalmente diferente a otro católico que se sienta en el banco al lado mismo en la iglesia. Y yo creo que esa falta no solo de información, sino de conocer nuestra fe. Eso es lo que lleva a la gente a buscar cosas nuevas, porque hoy en día la gente no quiere fe, la gente lo que quiere son sensaciones, son emociones, quieren vivir de emociones. Eso es el protestantismo. El protestantismo vive de las emociones. Esa pobre gente le hacen creer que lo que ellos sienten en esos lugares dando gritos y todo eso es fe, y eso no es fe.
eso es pura manipulación de emociones. Y lo triste del caso es que en la iglesia pues ha entrado esa misma corriente y ahora queremos que nos entretengan. Por eso me dicen los protestantes, no, que la iglesia, antes cuando hablaba como yo, no, que la iglesia mía está, una iglesia que está caliente y la tuya está fría, porque yo le digo, bueno, ¿qué cosa tú entiendes porque esté caliente? Levantar, y yo nací de la renovación carismática, y yo tengo espiritualidad carismática, o sea que no estoy criticando a los carismáticos, porque después también hay tanta sensibilidad en la iglesia que eso es terrible. Y yo le decía, ¿qué cosa para ti que está caliente en tu iglesia? Que levantan las manos. En los partidos de fútbol levantan las manos. ¿Qué es para ti? ¿Qué es para ti que tu iglesia está caliente? Que la gente habla lengua. Vete a un exorcismo para que tú veas que el demonio habla cuanta lengua, tanto lengua hay. Lo que le decía, que la iglesia sea caliente o no esté caliente no viene de signos externos, viene de la presencia del Espíritu Santo. Y en la misa el Espíritu Santo transforma el pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Cristo. ¿Qué mayor obra del Espíritu Santo tú? Pero hoy en día solamente nos vamos por las extremidades, por la parte de afuera, que es la parte de las sensaciones. Y la Iglesia Católica tiene sensaciones, porque eso no es malo, pero es que siempre estamos en búsqueda de lo nuevo. Y una masiva ignorancia de nuestra fe, porque solamente tú tienes que abrir el catecismo, que lo encuentras en Google, en cualquier buscador que tú tengas, tienes acceso al catecismo de la Iglesia, que está bien completo. Pero a mí me hacen cada pregunta que yo me quedo frío. Y personas católicas, cosas tan básicas como que por qué si yo me divorcié no me puedo volver a casar. O sea, eso es algo que yo sé desde que soy niño. O sea, para mí eso no es nuevo. Son preguntas que yo me quedo con la boca abierta. Yo digo, ¿quién le dio catecismo a esta gente? Y aparte de eso, una total falta de desacralización de la iglesia. Yo escribí un tema que tengo ahí que se llama la desacralización de la iglesia. Hemos perdido el sentido de lo sagrado, hemos perdido el sentido del misterio en la iglesia. Y cuando se pierde el sentido de lo sagrado y del misterio, tú tienes que recurrir a cosas externas. Tú entras a un templo y te parece que entras muchas veces a un supermercado. En el caso de ustedes en México y eso, todavía quedan templos muy bonitos, antiguos, pero estoy hablando de estos templos últimos que se están haciendo aquí y en Europa, en otros lugares, que parecen platillos voladores, parecen ovnis, que tú entras y todo es blanco, no hay una imagen, no hay, o sea, se ha perdido, sobre todo en Miami, que es una ciudad nueva, tiene 100 años y el catolicismo aquí en el 60 habían 4 iglesias católicas en Miami y hoy hay 179, porque eso cogió auge después que nosotros los cubanos en el 60 empezamos a venir, empezó a crecer la población católica. Por eso aquí la inmensa mayoría de las iglesias, bueno, te digo, habían 4, la inmensa 175 iglesias son nuevas y uno se da cuenta de la total desacralización, porque tú entras a la iglesia y no ves absolutamente nada. Yo tuve una experiencia, yo pasé por una iglesia de estas que son de Lefebvre. No es precisamente de Lefebvre, es otra gente que se separaron de otros grupos tradicionales. Y yo entré y dije, bueno, déjame entrar. Y llegué y entré y de verdad que había mucho silencio y había una cantidad tremenda de santos puestos en altares y luces y velas y el altar y flores. Y yo veía un entrar continuo de gente. Gente que lo más seguro es que no supiera ni siquiera qué iglesia era esa. Ellos seguro que pensaban que era católica. Vaya, que estaba en comunión con el Papa, pero era un continuo entrar. ¿Y a qué entraban? Porque les rezaban a la Virgen del Carmen, porque se paraban delante de San Francisco, porque iban al altar. Pero entran a nuestras iglesias, por lo menos aquí, ¿y qué es lo que encuentran? Nada, una pared pintada de blanco y el Santísimo metido en un closet por allá en otro lugar. La gente, ha habido una desacralización tremenda de la fe. Y eso basado en los monasterios. Muchos monasterios han recurrido a la nueva era, que eso es lo más terrible. Hay muchos monasterios que están llenos de nueva era. ¿Y por qué? Tienen una vida de clausura. Hasta hace 30 años, 40 años, ellos tenían por 1900, 1800 años, tenían programado una vida
y tenían una cantidad de tiempo de oración, la sexta, las tercias, todo eso tenían que hacerlo. De buena primera le quitaron todo y le dejaron nada más que 4 oraciones al día. Entonces les quedó una cantidad tremenda de tiempo. ¿Qué hacen? Bueno, pues meterse a buscar otro tipo de espiritualidad. Ahí es donde viene todo lo que hemos hablado de la nueva era. Desafortunadamente, la nueva era como la comida chatarra, como el Burger King y eso te llena pero no te alimenta. Y la gente muchas veces ha recurrido a eso, pero yo diría que sobre todo 2 factores: la ignorancia de la fe y la falta de sacralidad, de misterio. Madre Angélica decía algo que era muy cierto. Madre Angélica decía, antiguamente tú ibas a misa y tú mirabas a Cristo en la cruz. Ahora tú vas a misa y miras la cara del cura que está frente a ti. O sea, nuestra iglesia se ha vuelto un poco, eh, yo diría que ha quitado el centro de Dios para ponerlo en el hombre. Y ahí tenemos un gran problema. Nuestra iglesia se ha descentralizado, ha quitado a Dios del centro y se ha enfocado, no sé cuál es la palabra, homocéntrica. Yo creo que se ha centrado en el hombre. Casi todo lo que tú oyes hablar en la iglesia es sobre el hombre. Yo le preguntaba a personas los otros días por internet, ¿cuándo tú has oído hablar de la salvación en un sermón? ¿O cuándo tú has oído hablar del cielo en un sermón? ¿O del purgatorio? ¿O del infierno? No se oye hablar de eso, se oye hablar de darle de comer a los pobres, de esto, y eso está bien, pero ese no es el centro de nuestra fe. Nosotros no estamos aquí para darle a comer a los pobres, estamos aquí para salvar almas. No quiero decir que está mal, es parte de nuestra misión, pero nuestra misión fundamental es salvar almas. Después viene la parte material, pero hemos invertido los valores, ahora estamos actuando como si fuéramos la ONU. Y lo bueno es que la ONU también trabaja y nosotros, pero la ONU no hace trabajo espiritual, eso nos toca a nosotros. Y se ha dejado a un lado toda la parte. No se puede generalizar, estoy diciendo lo que veo en la mayoría de los casos, pues tú no encuentras sustancia espiritual en nada. Dios es misterio, a la gente le gusta el misterio. Y Dios es misterio. San Agustín decía que si tú entiendes a Dios, ese no es Dios. Hoy en día todo el mundo quiere entenderlo todo y se lo explican. Y si no lo saben, lo inventan. Porque yo le digo a los apologistas nuevos, el peor error del apologista es pensar que tiene respuesta para todo. Yo no tengo respuesta para todo. Me preguntan cosas que digo, eso pertenece al misterio de Dios. Pero cuando tú quieres tener respuesta para todo, ahí terminas en las herejías. Igual que San Agustín decía que desnudar a Dios lo pone en ridículo. Y eso es lo que hemos hecho. Hemos quitado un misterio de la Eucaristía, hemos quitado el misterio de todo. Y la gente, cuando tú no le das de comer aquí, pues se llena con comida chatarra. Al menos esa es mi opinión. Sí, es cierto, coincidimos contigo. Y será también falta de conversión, porque en algunos casos la mayoría de los católicos, por ejemplo, que hacen yoga, le van con el padre o un hermano, se le acerca, le dice que eso está mal, le explica por qué y dice, pues a mí me gusta, yo lo sigo, y aún así se acercan a comulgar y se dicen católicos, ¿no? No, y a lo mejor van al padre y el padre le dice que está bien, que no tiene nada de malo. También puede ser. Porque yo hice un programa de radio sobre yoga y me basé en una instrucción del Vaticano que se llama Jesucristo, portador de agua de la vida. Y una pila de sacerdotes llamaron a la estación pidiendo que yo me retractara. Sacerdotes y señoras de esas que andan atrás de los sacerdotes, que es el cortejo celestial, que hacen de sacerdote un dios. Y yo le dije cuando la persona encargada que yo hiciera una retractación, yo le dije, yo hago retractación cuando el Vaticano se retracte de haber escrito Jesucristo portador del agua de la vida, porque yo no he dicho nada mío, todo lo que yo digo está escrito por Juan Pablo II. Cuando ellos se retracten, yo me retracto. O sea que también el clero tiene un gran problema, sencillamente porque está vacío también. En los seminarios los preparan como si fueran profesionales y son excelentes profesionales, pero de 8 a 5
y el pastor no trabaja 8 horas, el pastor tiene 24 horas de trabajo, le comen las ovejas. Y ese es el problema. Y por supuesto lo que tú dices, falta de conversión total. Ese es el punto de cuando tú te conviertes, tú sabes bien a dónde virar tu vista. Pero eso es la falta de conversión. Tenemos, y es cuando más retiros tenemos de todo tipo. Es un misterio. Yo digo que son señales de los tiempos. Sí, 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 tienes toda la razón, hermano, y entendemos dentro del contexto en el que lo manejas, ¿verdad? Lo entendemos perfectamente. Y también quisiéramos preguntarte, ¿por qué también nos cuesta ya tanto hoy en día valorar tanto la Eucaristía, hermano? Por lo mismo, porque no saben qué cosa es la Eucaristía. Ahora mismo están poniendo por EWTN un programa que yo grabé en el 2017. Es viejo, y la gente está asombrada de que están entendiendo la Eucaristía. Me dicen, pero como me ha abierto, me dicen, ¿y por qué esto no lo explican en las iglesias? Digo, pero no me lo preguntan. También pregúntalo a tu párroco. Y yo doy la charla que yo daba antes que llegara la pandemia, o por lo menos la charla que donde quiera que me invitaban, yo decía que es la primera que yo quería dar, es la charla de la Eucaristía. Porque yo de la charla realmente, no que tienes que contestar y cuando tienes que pararte, sino realmente lo que no se ve, qué cosa es la profundidad de lo espiritual, como sacrificio, como banquete de boda, conectado con la Pascua hebrea, y la gente se queda nueva. Bueno, yo hace 20 y pico años me quedé nuevo también cuando me di cuenta, porque se da por hecho de que somos una iglesia como hace 100 años, que todo el mundo sabe de todo, y ya no ese es el caso. Antiguamente habían abuelitas que te enseñaban, ya las abuelitas se inyectan botox y se van para la playa en bikini. Ya no hay abuelitas que enseñen a los nietos a arrodillarse ni nada de eso, porque eso yo no me lo explicó ningún teólogo, a mí me lo explicó mi abuela. El respeto, la devoción. Yo continuamente, yo voy aquí a mi parroquia es de San Judas Tadeo, tú sabes que San Judas Tadeo tiene muchos fieles. Yo le digo el socio capitalista, porque es el que más aporta en la iglesia de nosotros. Y mucha gente va continuamente, es un entrizale de gente porque va por el santo. Pero son gente católica y ya yo terminé que ya párroco, mira, ya lo tengo aquí, voy a encargar un letrero que diga que uno se tiene que quitar la gorra cuando entra a la iglesia. Porque estoy harto de ver gente entrando, y no son gente mala, porque son gente que van a rezar, aunque no sepan a qué van, pero nadie les ha dicho que uno tiene que quitarse la gorra, enseñando el respeto, una cosa que es básica. Y eso es lo que está, eso es lo que está sucediendo. Si tú no conoces y muchos sacerdotes son los primeros que no conocen que están celebrando. A mí me llegan las quejas de todo el mundo. Y yo digo, pero ¿por qué se quejan conmigo? Quéjense con su párroco. Yo no soy el que estoy haciendo esas cosas. Y Benedicto XVI lo dijo bien claro. Benedicto XVI dijo que la misa no es un conjunto de cosas agradables para atraer a la gente. Es una repetición de actos solemnes. Eso es de acciones solemnes, dijo Benedicto XVI. Y yo digo, y no es que no lo sepan, porque ahí está la Redentoris Sacramentum, que le escribió Juan Pablo II, que es una instrucción increíble sobre lo que se debe y lo que no se debe. En la Eucaristía está la instrucción del misal romano, que te dice punto por punto qué haces y qué no haces. Y lo primero que te dicen es que tú no puedes inventar nada en la misa. La misa no es del cura, ni la misa es de nosotros, la misa es de Cristo. O sea que la misa no va de la tierra al cielo, la misa viene del cielo a la tierra, porque nuestro sumo sacerdote está en el cielo. El sacerdote ministra in persona Christi, pero el sacerdote no tiene poder para cambiar ni una coma de la Eucaristía. Y ahora cada cual quiere hacer su Eucaristía, leyendo lo que le da la gana, haciendo gestos que no van en la Eucaristía. Las cosas que a mí me cuentan son horrendas. Me contaron en América Latina que el párroco se fue antes y vuelvo a decir, yo no creo que lo hacen por malo, lo hacen porque no tienen la menor idea que están celebrando, a pesar que hayan estado 11 años en un seminario, porque una persona que conoce lo que está celebrando no hace, o los seminarios los han formado muy, muy mal, porque dice que este sacerdote a la hora de la paz le dijo a las personas,
ahora va a salir una persona a darle la paz que los ama mucho. Y señaló para la capilla del Santísimo, y todo el mundo se quedó así. Y salió Barney, el dinosaurio ese morado, dándole la paz a todo el mundo por todo el medio del pasillo. Es que son una función de títere. Esa es la paz que da Cristo. Y ustedes ni hablar, que ustedes tienen por ahí en México buenos ejemplares. Algunos que bendicen con pistolas de... Ustedes y que tienen figuras de esas de los cómics. Aquí ustedes también tienen algunos ejemplares por allá. Y ese es el problema que tenemos. Yo me acuerdo cuando era monaguillo, por nada del mundo, el sacerdote se salía de una coma de lo que decía la rúbrica. No se salía, no se salía porque es que la liturgia es lo que nos une en el mundo entero, tener una sola liturgia. Por eso nadie puede alterar la liturgia. El único que la puede hacer es el Papa. Nadie más puede alterar la liturgia. Entonces, cuando la liturgia ha terminado, vuelvo a repetir, no estoy generalizando. Hay sacerdotes que son muy buenos liturgos, hay lugares donde todavía se celebra muy bien la Eucaristía. Estoy hablando porque desafortunadamente de eso no se habla. Los que saltan a la vista son los disparates, por ejemplo, ¿no? Pero verdaderamente, yo te digo, y hay gente que me dice, no, es que no lo sabe. Digo, si no lo sabe, ¿cómo es posible que yo, que soy un laico, lo sé? Y ese que es su trabajo, no lo sabe. Algo aquí anda muy, o es la falta de oración, o es la falta de conversión, no sé qué cosa es, pero ese es el problema de la Eucaristía, que la gente lo que van a la Eucaristía para que lo entretengan. Y el sacerdote tiene que hacer chistes para que la gente se ría y estén entretenidos. La gente piensa que yo siempre estoy bravo, yo no siempre no estoy bravo. La gente que me conoce sabe que yo me la paso haciendo chistes pero cuando yo predico, yo no hago chistes. Si el día que yo tenga que hacer un chiste para que la gente venga a oírme predicar, dejo de predicar y me pongo a rezar. Yo cuando las cosas de Dios me las tomo muy en serio. Entonces, como siempre la gente me ve serio, porque siempre me ven predicando, pues piensan que yo soy una persona seria. Pero lo que pasa, yo veo la gente haciendo chistes y la gente riéndose. A la vez que surge el chiste y todo eso, se acaba la solemnidad de lo que tú estás predicando la palabra de Dios en un ambiente litúrgico, en un ambiente sagrado. No estás haciéndolo, ni tampoco lo hago en un estudio Biblia, pero bueno, en la liturgia es todavía peor. Y eso es lo que está pasando, que estamos imitando a los protestantes, que estamos entreteniendo a las personas para que vengan. Y el problema no es que vengan, el problema es que se conviertan. Porque yo quiero una iglesia llena de paganos bautizados. Es cierto. Cuando entramos a la iglesia, pisamos Tierra Santa, ¿no? Y la verdad es que lo que dices es cierto y pasa en todos lados. Nosotros tenemos que ir 15 minutos a la parroquia donde vamos, precisamente por todas estas situaciones. Pero ¿cómo podemos ir a misa y no perder la fe con tantas cosas, tanto los que vamos y asistimos sin saber a qué vamos, tanto como los sacerdotes? Además, tienes que centrarte en el misterio y olvidarte de lo demás. Tienes que centrarte en la realidad de que Cristo está ahí, aparte de todo ese teatro que han formado alrededor de él, y centrarte en Cristo y quitar de tu mente todo lo demás. Es difícil porque, sobre todo cuando hay ciudades grandes como Miami o Ciudad México, todo eso, hay muchas parroquias que si no te conviene pues te vas para la otra. Pero en lugares que hay una sola parroquia, en los pueblos, y eso no te queda más remedio que... Yo te digo honestamente, yo hace 22 años yo empecé en la iglesia greco-católica, en la iglesia bizantina. Es católica, apostólica y romana, es Papa la cabeza de la iglesia, pero nosotros tenemos liturgia griega. Nosotros tenemos la liturgia que escribió San Juan Crisóstomo. Y esa liturgia nunca se ha cambiado desde que la escribió en el siglo IV. Es la misma del siglo IV. ¿Y por qué yo terminé en esa iglesia? Porque me harté de ver la irreverencia y el desastre en la Eucaristía. Y un día fui por casualidad porque vino el patriarca de esa iglesia de Antioquía, que también es sucesor en cierta forma del apóstol Pedro, y yo fui y me quedé totalmente deslumbrado con la liturgia. Totalmente deslumbrado. Y no volví a mi parroquia, me quedé ahí hace 22 años.
Nosotros tenemos catedral en Ciudad México, en la iglesia, creo que se llama un Cristo muy conocido que se llama el Cristo del Veneno, en Ciudad México, porque tiene una historia de que fue a quien le iban a envenenar. Esa iglesia es la iglesia melquita central de México. Todavía no es catedral, creo, pero están en ese proceso. Las iglesias orientales católicas, pues, donde las hay, pues, no estoy incitando porque ahora me dicen los obispos que estoy diciendo a la gente que se vayan de la de eso, pero en mi caso, eso fue lo que funcionó. Porque yo salía muchas veces de la Eucaristía peor que como entré, de lo molesto que salía. Y como en nuestra iglesia no ha habido, te digo, no ha habido cambio litúrgico en los últimos 1400 años, pues ahí sí se mantiene el misterio de Dios. Pero ¿cómo mantenerlo en medio de este lío? Centrándose en Cristo y saber que si tú estás sufriendo en una Eucaristía, Cristo está sufriendo más, viendo cómo le están tratando. Una persona me decía, ¿cómo me tengo que comportar en la misa? Yo le decía, bueno, imagínate que tú estás en la misa y de buena primera aparece el Sagrado Corazón en el altar. Cristo vivo ahí con el corazón. ¿Qué tú harías? Oh, digo, eso es lo que tienes que hacer en la iglesia porque ese mismo Cristo está en la hostia. Sí, sí es cierto, hermano. De hecho, era una de las preguntas que te íbamos a hacer. Es bien difícil de repente que uno, por ejemplo, como dice Cristo, nadie es profeta en su tierra. Nosotros sabemos y entendemos que tú te sabes o sabes todo esto, pero quisiéramos que le dieras un mensaje a las personas que apenas van a ver nuestro canal y que a lo mejor por ahí algún despistado te va apenas a conocer. Platícanos un poquito cuál debe ser nuestra actitud en la iglesia y después de comulgar. Bueno, te lo vuelvo a decir. Sencillo, tú tienes que estar en la iglesia como si Cristo mismo se hubiera aparecido, como se le apareció a Santa Margarita María de Alacoque. Tú tienes que pensar, ¿qué haría ahora si Cristo viene y me para aquí al lado? ¿Qué yo haría? Le iba a decir, Chucho, ¿cómo tú estás? No, yo creo que de susto no te levantabas del piso en varias horas. Bueno, así mismo tienes que... El problema es que creo que nos hemos desenfocado y pensamos que en la Eucaristía no está el mismo Cristo que se aparece. Entonces corremos millas y viajamos millas para ir ver una virgen que dicen que se aparece arriba de una mata y a Cristo que está vivo en el medio de ahí, lo tratamos como si fuera un pedazo de pan cualquiera. O sea, es la toma de... cuando tú entiendes que Cristo está ahí, toda tu actitud cambia. Ahora bien, la pregunta es, ¿sabremos nosotros o creeremos de verdad que Cristo está ahí? Y no entrar en relajo con Cristo. Y Cristo no, que me perdonen la gente por ahí que dice lo mismo, Cristo no es mi amigo, Cristo es mi Señor. Ahí es donde viene el cambio. Con el amigo tú tomas ron y oyes música, yo no tomo ron con Cristo. A Cristo yo lo adoro, por eso es mi Señor. Por eso le dijo María Magdalena después de resucitado, cuando la Magdalena fue a hacer lo mismo que hacía siempre, toquetearle los pies, todo eso, Cristo le dijo, no me toque. Algo había cambiado. ¿Qué cosa? Que Cristo, en la encarnación, Cristo se despojó de la kenosis, se despojó de su condición divina, sin dejar de ser Dios, pero de su perdón divino, para hacerse un hombre como los demás. ¿Y qué es lo que ella Magdalena? María Magdalena veía un hombre y como amigo lo trataba. Pero Cristo resucitado, que ya se transformó, volvió a asumir toda su prerrogativa de Señor de señores y Rey de reyes. Por eso cuando la Magdalena vino ya la cosa no era como antes. Ya no era el Cristo Mesías que andaba caminando. Volvió a ser la segunda persona. Nunca lo dejó de hacer, estoy diciendo en sus atributos. Volví a ser la persona de la segunda Trinidad y le dijo, tu relación conmigo ahora va por otro camino, no por el que teníamos. Y eso verdaderamente lo principal que hay personas. Yo veo que se lo dicen, no, porque Chucho me digo, ¿quién es Chucho? Dice, no, Jesús. Digo yo, así andará tu vida espiritual. Pienso yo, ¿cómo andará la cabeza de la vida espiritual de esta persona? Porque Jesús es mi Salvador, Jesús es mi Redentor, es Dios. No es un socio mío para andar de parranda por ahí. Y todo eso viene de esa forma tonta que se ha presentado a Jesús, que yo digo que a veces que nos han tratado como si fuéramos anormales.
para que entendiéramos un Jesús que viene, que es un socio, que anda contigo. No, es el Señor. Todo eso lo puede hacer, pero distancia, categoría, que yo soy una criatura con pecado y eres el Señor de señores y Rey de reyes. Es lo que yo escribí en ese artículo, que los invito a leerlo, que se llama la desacralización de la iglesia. Ahí está todo. Hemos perdido el sentido de lo sagrado. Y cuando tú pierdes el sentido de lo sagrado, pasa todo lo que estamos hablando. Fíjate que Cristo le dijo a los apóstoles, ya no los llamo siervos, los llamo amigos. Pero Jesús se puso a bailar rumba con los apóstoles. No, los apóstoles empezaron a tomar ron con Cristo. No, se guardó distancia y él es amigo nuestro en el sentido que tú puedes ir con confianza a él, pero con confianza en cuanto tú sabes que él te va a oír, te va a escuchar, pero no con la falta de respeto con que se está tratando el santo nombre de Dios hoy en día. Fíjate que los judíos, si tú vas a imprimir algo de un website judío, los judíos te dicen siempre en el tema, si imprimes este tema, no dejes que la hoja se caiga en el piso, porque tiene escrito el nombre de Dios. Es lo que clase de reverencia por el nombre. Nosotros hemos perdido esa reverencia, no solo al nombre de Dios, sino a Dios. Sí, es cierto. Yo tengo dos preguntas. Una, porque ahorita me acordé que en algún momento leía que en la misa, cada vez de que se nombra el nombre de Jesús o de Jesucristo o de Dios, debe uno hacer una reverencia. ¿Y es cierto eso? Sí, y en mi iglesia, cada vez que se miente el nombre de Jesús o de María, tú tienes que inclinarte a hacer la señal de la cruz. Por eso se hace 70, 80 veces la señal de la cruz. Pero en gloria, como dice el Señor Jesús, Hijo único de Dios, siempre ahí se hacía una. Pero vuelvo a decir, es que como eso se ha dejado de hacer, nadie lo quitó. Sencillamente lo dejaron de hacer, como que nadie quitó el hábito de las monjas. No hay ninguna orden dando que las monjas se quiten el hábito. Son cosas que salen y tú dices, ¿de dónde salió? Eso no salió del concilio. El concilio no dice nada de hábito. Son cosas que se ha dado una licencia. Es como una muchachita que tiene 16 años. Tú la dejas salir y el primer día llega a las 4 de la mañana y no le dices nada. Al siguiente va a llegar a las 5 y va a llegar un día que no va a regresar en 3 días. Ya se ha pasado con la iglesia. Hemos dado licencia en una cosa y ya esa bola rodó y ha terminado licencia para todo. Eso sigue diciendo si la inclinación en el nombre, pero si muchas veces ni el sacerdote la hace. Y hablando de tú lo descubres cuando tú te conviertes a Cristo, verdadero Cristo, y tú verdaderamente recobras el sentido de que el Señor es aparte de nosotros, es Dios, y nosotros somos criaturas. Eso tú lo recobras cuando tienes ese tipo de conversión, que no es una conversión ecológica, es una conversión de corazón, porque la conversión ecológica no salva a nadie, que es lo que está de moda ahora. Y hablando de la sacralidad, nosotros somos templos del Espíritu Santo y muchas veces, bueno, últimamente se da mucho el que no sabemos, sobre todo los jóvenes, no saben cuál es el sentido de sus vidas, no saben para qué vinieron, a qué van a hacer, no saben ni siquiera qué estudiar. O sea, ¿cuál es el sentido de nuestras vidas? Pero es que la iglesia está llamada a ser luz del mundo y sal de la tierra. Y si la sal no da sabor, ¿para qué sirve? Sino para botarle que la pisoteen. Y nosotros no estamos dándole sabor al mundo. Tenemos miedo de hablarle al mundo porque tenemos miedo que se ofenda. A mí qué me importa que se ofenda. Si se ofende, que se ofenden. Pero yo no voy a dejar de predicar la palabra de Dios. Y si le caigo mal a alguien, con no sintonizarme más tiempo. Tan sencillo como eso. Pero hoy en día estamos llenos de que si de respetos humanos, que si se ofende que si se ofende aquel. Si San Juan Bautista hubiera pensado eso, se hubiera muerto de viejo. El profeta no es popular. Populares son los políticos, porque los políticos dicen lo que tú quieres oír y el profeta dice lo que Dios quiere que tú oigas y que tú no quieres oír. Pero mucha gente en la fe se comporta como político, diciendo cosas que la gente quiere oír.
Y por eso no hablamos del infierno y por eso cada vez que se muere alguien es como una misa de canonización, porque enseguida ya meten al difunto en el cielo. Y este hermano que está en el cielo, tú no sabes dónde está ese hermano. Con mucha suerte estará en el purgatorio. Y tienes que orar, pero yo digo, el purgatorio debe estar más lleno que el metro en Ciudad de México a las 12 del día. Porque Sí, ya no se ora por nadie porque todo el mundo está en el cielo. Ahí a ti te dice el sacerdote en la misa, oremos por nuestro hermano que se encontró con Jesucristo. Dice, bueno, ¿para qué voy a orar si ya se encontró con Jesucristo? O sea, que hemos perdido el sentido de eternidad. Y si nosotros somos los encargados de llevar eso al mundo y nosotros no lo tenemos, ¿qué vamos a dar? ¿Qué vamos a dar? Sí, sí es cierto, hermano. Ahorita que nos platicas un poquito de que todo mundo se ofende, que nadie quiere escuchar la verdad. Últimamente hemos tenido la situación de Alemania, ¿verdad? Queríamos preguntarte, ¿lo de Alemania es realmente un cisma? Es un cisma, por mucho que lo quieran tratar, es un cisma tan grave como el de Lutero. Lo que han hecho en Alemania han ido más allá de Lutero, porque Lutero tuvo una discrepancia teológica y se separó de la iglesia. Esta gente no, esta gente están profanando la obra de Cristo bendiciendo el pecado y siguen en la iglesia y nadie lo saca. Eso es un verdadero escándalo. Y aquí en Pittsburgh, ayer salió una carta de una cantidad tremenda de sacerdotes y monjas diciendo que ellos quieren que la iglesia bendiga en total rebelión contra la iglesia. Y si han visto que esas personas han actuado con impunidad, porque han actuado con total impunidad, eso se va a seguir extendiendo. Es que andamos como ovejas sin pastor. Me da tristeza decirlo, porque yo he dedicado mi vida desde que nací a la iglesia, pero a mí me da una tremenda tristeza ver la iglesia como está. Esto es una casa de locos. Cada cual dice lo que le da la gana. ¿Y a quién castigan? A los que guardan la tradición apostólica. Ese señor James Martin, el cura este jesuita de Estados Unidos, ese señor es un cáncer en la iglesia. Un cáncer. Ese señor apoya todo lo que está en contra de la doctrina católica. Y le han dado un puesto de consultor en el Departamento de Comunicaciones del Vaticano. Y a Padre Riva lo mandan a callar. ¿Pero qué está pasando? Eso de Alemania es un escándalo y va para peor, porque ellos están como los niños, ellos tantearon un paso a ver cómo le fue y ya vieron que no hay consecuencias, porque no ha habido ni siquiera, la han hecho así. No se ha mencionado como si no pasara absolutamente nada. Y eso es la consecuencia y eso no va a ser popular, a lo mejor ustedes lo regañan por mí, ¿para qué me invitaron? Hubieran buscado a otro, pero eso es consecuencia de la sinodalidad. Eso es un desastre. ¿Qué cosa es la sinodalidad? ¿Tú sabes qué es la sinodalidad? Alemania. Eso es la sinodalidad, no es nada más que quitarle poder a Roma. Es descentrar Roma. Y ese poder que el Señor le dio a Pedro, repartirlo entre todos los demás apóstoles, entre los obispos. Y ese es el comienzo del caos. Porque el Señor no le dio ese poder ni a Juan, ni a Mateo, a nadie. Tú eres Pedro, a ti te doy las llaves. A más nadie se las dio. Yo el otro día el padre Martín de España, no sé si saben quién es, de los franciscanos, sí. Padre Martín decía, hoy en día persiguen a los que defendemos el papado y apoyan a los que lo quieren destruir. Es una casa de locos. Yo hace tiempo que me di cuenta que hay un movimiento tremendo para descentralizar Roma. Como cuando dividieron poder para que los obispos puedan cambiar la liturgia. ¿Cómo tú le vas a poder? Entonces un obispo de la China quiere poner un baile chino y el de América Latina quiere poner vamos a dejar de ser católicos. Yo todavía un documental de la China, de una iglesia en la China, me emocionó, una montaña ahí lejísima, y había una exposición del Santísimo, estaban cantando el Tanto Negro. El mismo que canto yo aquí. Yo dije, mira, esa es la iglesia. Es una sola. Y lo que pasa en Alemania, vuelvo a decir, veremos cosas peores y aquí están sacando
las manos. Y veremos la consecuencia, no sé, el Señor sabrá. Todo esto está escrito y desafortunadamente nos ha tocado vivir a nosotros, porque según lo que dice San Pablo de la apostasía y todo eso, pues la cosa no irá mejor, la cosa irá peor. Y lo bueno que tiene es que mientras más malo se ponga, está mejor, porque quiere decir que el Señor viene. Ujú. Yo le digo a las personas, mientras más horrores pasan en la Iglesia Católica, más confirmo que es la Iglesia de Cristo. Porque yo siempre digo a las personas, quien tiene que preocuparse hoy en día es la iglesia donde no pase nada. Una iglesia donde no pasa nada, donde todo es prosperidad, donde todo es tranquilidad. Ahí tiembla. Porque esa iglesia entonces no es la de Cristo. Aquí lo dijo un comentarista, que Glenn Beck, que ni siquiera es católico. Él lo dijo una vez cuando estaban atacando tanto a Benedicto XVI. Glenn Beck, en un programa que él dio, es conservador. Él dijo, todas las iglesias deberían apoyar a Benedicto y a la Iglesia Católica, porque la Iglesia Católica está tan atacada porque el demonio le teme. A ustedes que no están atacados, el demonio no los teme. Cuando a la Iglesia Católica la derrumben, ustedes no duran 2 segundos, porque el baluarte es la Iglesia Católica. Y nadie, como dicen en mi pueblo, nadie le tira piedra a un perro muerto. Si el demonio nos está atacando de adentro por fuera, es que nos teme. Y somos un obstáculo para... Miren, el plan de la globalización habían 2 obstáculos, la iglesia y este país, y Estados Unidos. Ya hemos visto que han infiltrado a los dos. Esto es un plan muy bien preconcebido. Y te vuelvo a decir, y me alegro porque es señal de que estamos en la iglesia de Cristo. Yo te voy a hacer una anécdota que mucha gente la sabe, porque eso me pasó fíjate que no había celulares. Mira tú cuántos años, se fue a la prehistoria. Yo venía manejando, porque yo trabajaba en venta del puerto de Miami, y yo venía manejando y no había ni siquiera radio católica en Miami cuando eso, solamente había radio protestante. Ya está hay radio católica y todo eso. Pero yo ponía a los protestantes porque no tenía otra cosa que oír. Estaba este señor que está todavía por ahí, que ni hablar de ese personaje, dando unos gritos, un pastor diciendo, sálganse de Babilonia, la que mata a los santos, la corruptora, la que sé yo, el anticristo, vengan para mi iglesia se llena de ex católicos, se están yendo 10.000 católicos todos los días en América Latina de la iglesia. En mi iglesia tenemos que poner sillas en el parqueo porque ya la gente no cabe y todos son ex católicos. Y yo me bajé y busqué un teléfono público y tuve la suerte de poder entrar al programa. Parece que como era la hora del almuerzo no tenía mucho público. Y le dije, llamé al pastor, le dije, pastor, quiero que me explique algo que no entiende. Y él me dijo, dígame usted que usted no entiende. Digo, usted dice que la iglesia católica se está quedando vacía. Y volvió con el canto. Sí, tantos miles se están yendo en América Latina diaria, la iglesia católica se está vaciando. Le digo, usted me está diciendo que su iglesia se está llenando. Dice, sí, no es todas nuestras iglesias protestantes está llena de ex católicos. Y yo digo, yo no entiendo. Y me dice, ¿qué tú no entiendes, varón? Yo le dije, te voy a hacer la última pregunta, pastor. ¿Usted cree que estamos al final de los tiempos? Y me dijo, en cualquier momento viene Cristo y me voy con el micrófono en la mano para el cielo porque la venida es inminente. Le digo, no entiendo, ya se puso bravo. Pero ¿qué es lo que usted no entiende? Digo, si usted dice que estamos al final de los tiempos y dice San Pablo que antes del fin va a haber una gran apostasía, la iglesia apóstata es la suya. Porque la apostasía es que la gente deja la verdad y se va para la mentira. Y si usted dice que estamos al final de los tiempos, la iglesia deja la iglesia católica y se va para la suya es la iglesia apóstata. Bueno, dijo que era un hijo del diablo y me colgó. Pero es cierto o no es cierto. Cristo no dice San Pablo en Tesalonicenses, en 2 Tesalonicenses, que ante el final de los tiempos va a haber una gran apostasía. Antes que aparezca el hombre de maldad. ¿Qué cosa es la apostasía? Abandonar la verdadera fe. Y si la gente nadie está abandonando los testigos de Jehová, nadie está abandonando los mormones, nadie está abandonando los evangélicos cada vez se llenan más. ¿Qué iglesia están abandonando? La iglesia católica, pues se están cumpliendo los signos en nosotros. Esta es la única iglesia verdadera, no hay más ninguna. Gusto y no nos gusta. A mí me dice, ¿por qué no te vas de la iglesia? Digo, porque no tengo a dónde ir. ¿A dónde voy a ir? Si no hay más ninguna. Si hubieran dos, créeme que hace tiempo que yo me hubiera ido para la otra. Pero como no hay dos, me tengo que morir
aquí tratando de que sea lo mejor. Y por eso te digo que yo no veo esto con pesimismo, yo lo veo con optimismo, porque yo veo que los signos se están cumpliendo entre nosotros. Créeme, el demonio nos tiene miedo a nosotros. Y por eso que el demonio no puede actuar si no nos destruye. Por eso fue que infiltró la iglesia con sacerdotes homosexuales y pedófilos, lo que fuera, que no son pedófilos, son homosexuales. Porque por lo menos aquí todas las cosas fueron con muchachos de 17 y 18 años. Y esos muchachos de niños, yo tengo más de niños que ellos. Pero bueno, eso no lo quieren decir porque entonces va a quedar muy mal con los homosexuales, que ellos no pueden ser. Pero bueno, por eso nos infiltraron. Por eso que la iglesia de Chile no se atreve a levantar la voz, porque la infiltraron por dentro y la avergonzaron por dentro. Si la iglesia de Chile hubiera estado fuerte, en Chile no estuvieran pasando las cosas que están pasando. Primero tuvieron que debilitarla, exponerla al escarnio, que para entonces cuando ya la iglesia no tiene voz, ellos poder levantar la voz de ellos, porque mientras la iglesia tenga voz, ellos no pueden levantar su voz. Y ellos muy sabiamente, el demonio que ha hecho, bueno, nos ha infiltrado para precisamente quitarnos ese poder, sentirnos menos por lo que está pasando, sentirnos bochornados por lo que está pasando y entonces no levantar la voz. Eso es un plan del demonio muy bien preparado para destruir la iglesia, que él cree que la puede destruir, que no la va a destruir, pero bueno. Sí, Y decía eso el pasa en todos Papa. lados. Tú estás viendo la iglesia argentina en muchos lugares. Las iglesias que han tenido todos estos escándalos tienen miedo a levantar la voz porque tienen vergüenza. Y aparte que tienen vergüenza, si levantan la voz nadie la va a oír, porque han perdido el poder. Yo tengo otro tema ahí en apologética siloe.net que se llama el catejón, porque San Pablo dice que hay algo que aguanta la manifestación del anticristo y se llama el catejón. Él no dice qué cosa es el catejón. Catejón es algo que aguanta. Y dice San Pablo, cuando el catejón se levante, el anticristo se va a manifestar. Y yo escribí ese artículo, digo, el catejón es la autoridad de la iglesia. Mientras más autoridad pierde la iglesia, más autoridad gana el demonio. Y por eso el demonio está tratando de que la iglesia no tenga credibilidad ni en España, ni que la gente mira a la iglesia y dice, esos son un jato de ellos. Esa es la obra del demonio, por eso que nos infiltró. Sí, el Papa Benedicto XVI decía que el peor enemigo de la Iglesia Católica estaba dentro, no fuera. ¿Y qué consejos nos puedes dar para no caer en los errores o poder discernir qué hacer, qué no hacer, qué creer, qué no creer? Es sencillo, estudia la tradición de la iglesia. Digo la tradición con T mayúsculo, no la tradición con T minúsculo. Lo que venimos arrastrando desde la época apostólica. Es lo que tiene que hacer. Conoce lo que enseñaron los padres, conoce el catecismo, conoce lo que la iglesia ha venido enseñando por 2000 años. En teología se dice que cuando hay algo nuevo, no es cierto. Porque en teología ya todo ha sido revelado. Ahora lo que está haciendo la teología es reinterpretar lo revelado. Pero después de 2000 años, ya toda la revelación fue dada. La revelación fue dada en los 6 primeros concilios. Se terminó la revelación del Espíritu Santo cuando se fijaron los dogmas trinitarios de Cristo y del Espíritu Santo. Y terminó la revelación oficial del Espíritu Santo. Y ahí comenzó la historia de la iglesia. Fíjate que por 1900 y tantos años fue la misma línea de la iglesia. Y de repente en el 60 y pico todo y lo dijo Benedicto, dijo, es como dijeran, vamos a cortar el árbol de la iglesia para hacer uno nuevo. Pero Benedicto dice, si se corta el árbol, se muere. O con las copas sin raíces no pueden vivir. Y hemos cortado la raíz del árbol, que es la tradición apostólica. ¿Y qué es la tradición apostólica? Te vuelvo a repetir, los catecismos, lo que ha creído la iglesia siempre, la liturgia que el Señor siempre ha... No estoy refiriéndome ni a la liturgia tridentina ni a la otra, porque todas las liturgias son bellas. La renovación litúrgica de Pablo VI, que a mucha gente no le gusta, pues bien hecha es una belleza. Tú ves la misa del Papa en el Vaticano y es una liturgia hermosa. Ha terminado siendo chabacana por lo mal que se está haciendo. O sea, ver lo que ha sido una continuidad histórica en nuestra iglesia desde la época de los apóstoles y seguir esa línea, seguir la línea apostólica.
y pues, pensar que todo lo nuevo no viene de Dios. Es una reinterpretación. Sí, mi hermano, pues te agradecemos muchísimo estos consejos que nos das, este compartir que haces con nosotros. Quisiéramos preguntarte, ya el tiempo se va rapidísimo cuando está uno contigo, mi hermano. Quisiéramos preguntarte, ¿tú nos pudieras dar un mensaje final, un mensaje a los católicos, algo que se nos haya pasado que tú nos quieras compartir? Miren a Cristo, a nadie más. Yo le digo a las personas, en mi pueblo en Cuba, no sé en México cómo le dicen, había unas cosas que le ponían a los burros aquí. En Cuba le decían orejera. No sé cómo le dirán en México. ¿Orejera también? Sí. ¿Por qué le ponían las orejeras a los burros? Para que no se desenfocara, porque si miraba para aquí o para allá, dejaba de atender el camino. Entonces, con las orejeras solamente podía, digo, pónganse las orejeras de la fe. Miren para adelante a Cristo, no deje que nadie te desenfoque. Que sea Alemania, que sea el cura, que sea el otro, mirando a Cristo. No dejes que eso te saque de Cristo, porque te voy a poder decir, con todas estas cosas negativas que yo he dicho, yo no estoy descontento, yo estoy contentísimo porque sé que estoy en la iglesia de Cristo. O sea, yo le decía a las personas, mi hermana me decía el otro día, pero qué cosa tan grande. Nos tocó el comunismo en Cuba. Venimos para acá y nos ha tocado este desastre liberal que nos ha caído encima. Y la iglesia nos ha tocado época peor, que nos ha tocado todo lo, todo lo peor. Y yo le decía a ella, es un tiempo de esa forma que tú lo malo, pero es un tiempo de gracia, es un tiempo de santificarse, es un tiempo de ganar gracia manteniéndote fiel, porque la gracia se gana en la batalla. Mirar siempre a Cristo y no dejarte quitar la atención de Cristo por nada, que es lo que el demonio, que es lo que el demonio quiere, desenfocarte de Cristo. Y el camino fácil, la tradición apostólica. En la iglesia no hay absolutamente nada por inventar. Todo se está revelado hace 2000 años. Lo único que hay que hacer en la iglesia es custodiar, no inventar. Pues muchísimas gracias, mi hermano. De verdad no sabes qué agradecidos estamos, en primer lugar, por tu tiempo, por tu disposición y por todo lo que nos compartes. Sabemos que tú tienes muchos temas bien interesantes que los católicos deberíamos de escuchar y de seguirte. Compártenos en dónde podemos escucharte, las redes, en dónde podemos seguirte. El web de nosotros es Apologética Siloé, como la piscina de la Biblia. Apologética Siloé seguido.net, N-E-T. Ahí en la sección de temas hay como 200 temas de cómo contestar a los ataques de los protestantes y a los ataques de los católicos hoy en día. También, porque hay que hacer apologética para dentro de la iglesia. En la sección de clases ahí están los estudios bíblicos desde Génesis, van por Jeremías, y hay retiros. Y en la sección de contáctenos, me pueden hacer preguntas que me llega a mí. También todos los lunes a las 8:30 de la noche, hora de Miami, creo que 7:30 de ustedes, ¿no? 7 y No, media, sí, 8:30 y 7:30 de ustedes. Sí, tiene razón, sí. En Apologética Siloé YouTube. La primera es net, ahora este es YouTube. 8:30 de la noche, hora de Miami, vamos a clases de Biblia en vivo. O sea, este lunes vamos a dar Jeremías 10, vamos a dar este lunes. Y de ahí paso para el local de ellos en el file de Jeremías que tenemos en el web de nosotros. Pero todos los lunes damos una clase nueva y en Apologética Siloé YouTube hay montones de videos que están ahí. Y por último, en Facebook, yo todos los días pongo 2 o 3 temas nuevos en Facebook. En la página se llama Frank Morera Rivero Apologética. Se llama Frank, no es pública, no tienes que pedir amistad. Frank Morera Rivero Apologética, porque está Frank Morera Rivero, que es la mía personal. Pero la mía personal yo hablo de política y todas esas cosas que mucha gente pues se disgustan. Así que esa es mía con la gente que piensan igual que yo. La página de temas de fe es Frank Morera Rivero Apologética. Ahí me pueden mandar Messenger, me pueden preguntar. O sea, estoy bastante asequible. Muy bien, mi hermano, pues ahí estaremos pendientes del estudio de la Biblia que das y de todas
tus plataformas de internet. Empiecen por el Génesis, porque para mí el Génesis es lo más importante de conocer en la Biblia, porque sin el principio no entiendes el final. Muy cierto. Yo tengo el Génesis bien explicado en cuanto como revelación divina para poder entender el final. Muy cierto, hermano, muy cierto. Pues muchísimas gracias, hermano. Ojalá no sea ni la primera ni la última vez que compartas con nosotros. Hay un sector en la Iglesia Católica que está también muy sedienta de aprender, de formarse. Sí, lo hay. Y con personas como tú, mi hermano, pues a nosotros nos enriquece mucho. El Señor les regala ese don de facilitarnos muchas veces su palabra y de hacerla entendible, es lo que quiero decir, mi hermano. Pues te agradecemos mucho, mi hermano Frank. Bueno, pues aquí a la orden. Que el Señor los bendiga. Gracias. Terminamos con un Padre Nuestro, ¿te parece? ¿Cómo no? Muy bien. Empiece usted que es el patriarca. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor los bendiga. Igualmente, bendiciones, hermano. Muchas gracias. Que estés muy bien. Gracias. A la orden.